Bueno, muy bien. Encuentro del 6 de noviembre de 2021 sobre el Apocalipsis de San Juan. ¿Les parece bien? Abrimos con una oración, invocación. Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen María, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿me están recibiendo bien? Sí, sí. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, habíamos quedado un poco a medio camino la clase pasada, el encuentro pasado, haciendo referencia a los pasajes apocalípticos, proféticos apocalípticos, anteriores al Apocalipsis de San Juan, que es el texto que estamos estudiando. Este Apocalipsis de San Juan, si bien como libro completo, de algún modo irrumpe en el Nuevo Testamento, porque es un género que no está demasiado desarrollado en el Nuevo Testamento. Entonces teníamos el otro día algunas citas de profetas en general, sí, Daniel, Isaías, Ezequiel, Joel. Y nos faltaban ver, a partir del encuentro de hoy, dos fragmentos que hay en los sinópticos, los evangelios sinópticos, ¿sí? El más importante es el Mateo 24, y el más extenso además. Y después en Lucas hay un fragmento en el capítulo 21. Hola Belén, ¿cómo te va? Te estoy viendo a la distancia. Bueno. Profe. Hola, Gracias, profe, ¿cómo anda? Gracias por sumarte. Bueno. Muy bien. Bueno, ¿alguno tiene a mano Mateo 24? Yo, Marcelo, si querés. Dale. Bueno, todos lo tienen a mano. ¿Se animan a leer Sí. los tres juntos? No, es un chiste. Vamos a tener que leer de a uno. Bueno, Ricardo, ¿te parece bien? El resto puede ir buscando el fragmento de Lucas. Hoy vamos a leer bastante, ¿eh? ¿Sí? Bueno, dale. Escuchamos completo el capítulo 24 de Mateo. En los manuales figura como discurso escatológico, en los subtítulos que se le pone a la Biblia a veces también. ¿Qué versión tenés, Ricardo? La de Monseñor Strobinger, no sé si Bárbaro. Sí, muy bien, bárbaro. Bueno, le escuchamos. Capítulo 24, discurso escatológico de Jesús. Saliendo Jesús del templo, íbase de allí, y sus discípulos se le acercaron para hacerle contemplar las construcciones del templo. Entonces él les respondió y dijo: ¿Veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Después, habiendo ido a sentarse en el monte de los olivos, se acercaron a él sus discípulos en particular y le dijeron: Dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu advenimiento y de la consumación del siglo. Jesús le respondió, diciendo: Cuidaos que nadie os engañe, porque muchos vendrán bajo mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis también hablar de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Esto en efecto debe suceder, pero no es todavía el fin.
porque se levantará pueblo contra pueblo, reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambres y pestes y terremotos. Todo esto es el comienzo de los dolores. Después os entregarán a la tribulación y os matarán, y seréis odiados de todos los pueblos por causa de mi nombre. Entonces se escandalizarán muchos y mutuamente se traicionarán y se odiarán. Surgirán numerosos falsos profetas que arrastrarán a muchos al error. Y por efecto de los excesos de la iniquidad, la caridad de los más se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y esta buena nueva del reino será proclamada en el mundo entero, en testimonio a todos los pueblos. Entonces vendrá el fin. Cuando veáis, pues, la abominación de la desolación, predicha por el profeta Daniel, instalada en el lugar santo, el que lee entiéndalo, entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. Quien se encuentre en la terraza no baje a recoger las cosas de la casa. Quien se encuentre en el campo no vuelva atrás para tomar su manto. Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquel tiempo. Rogad pues para que vuestra huida no acontezca en invierno ni en día de sábado. Porque habrá entonces grande tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá más. Falsos cristos. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, mas por razón de los elegidos serán acortados esos días. Si entonces os dicen, ved, el Cristo está aquí o allá, no lo creáis, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán cosas estupendas y prodigios, hasta el punto de desviar, si fuera posible, aún a los elegidos. Mirad que os lo he predicho. Por tanto, si os dicen, está en el desierto, no salgáis. Está en las bodegas, no lo creáis. Porque así como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el poniente, así será la parucía del Hijo del Hombre. Allí donde esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Segunda venida de Cristo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará más su fulgor, los astros caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria grande. Y enviará sus ángeles con trompetas de sonido grande, y juntarán a los elegidos de él de los cuatro vientos, de una extremidad del cielo hasta la otra. Aprended de la higuera. De la higuera aprended esta semejanza. Cuando ya sus ramas se ponen tiernas y sus hojas brotan, conocéis que está cerca el verano. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que está cerca a las puertas. En verdad os digo que no pasará la generación esta hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras mías no pasarán ciertamente. Mas en cuanto al día aquel y a la hora, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino el Padre solo. Y como sucedió en tiempos de Noé, así será la parucía del Hijo del Hombre. Porque así como en el tiempo que precedió al diluvio, comían, bebían, tomaban en matrimonio y daban en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la parucía del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad, pues, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor.
comprended bien esto, porque si supiera el amo de casa a qué hora de la noche el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría horadar su casa. Por eso también vosotros estad prontos, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien puso el Señor sobre su servidumbre hasta darles el alimento a su tiempo? Feliz el servidor aquel a quien su Señor al venir hallare obrando así. En verdad os digo, lo pondrá sobre toda su hacienda. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, se me retrasa el Señor, y se pone a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, volverá el Señor de aquel siervo en día que no espera y en hora que no sabe, y lo separará y le asignará su suerte con los hipócritas. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Bueno, muy bien. Gracias, Ricardo. Valeria, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, acabamos de leer Mateo 24. Bien, acá generalmente de este pasaje se interpreta una doble profecía. Una a corto plazo y otra al más largo plazo. La profecía a corto plazo es la que sucedió en el año 70 con ese templo. Ustedes recuerden que ese pasaje empezó diciendo que lo llevaban a Jesús para mostrarle las maravillas del templo. Y él, conforme iba mirando, decía: de esto que están admirando, prepárense porque no va a quedar nada, no va a quedar piedra sobre piedra. Ahí les estaba vaticinando, en principio, la destrucción que iba a tener ese templo por manos de Tito, la destrucción del 70 durante el imperio de Vespasiano. Pero eso también entronca con la otra profecía, que es la profecía definitiva, la profecía de la parucía del Señor, la profecía del último tiempo. Entonces, bueno, a diferencia por ahí del Apocalipsis, esta línea profética, también muy rica en imágenes e incluso en cosas oscuras, pone sobre todo el acento al final, en los últimos versículos, con la parábola esta del mayordomo. Estoy intentando ver los versículos, pero ya en esta Biblia no los veo. 45. 45, ¿no? Bien, hay una exhortación a la vigilancia. Es decir, hay como una diferencia psicológica. Mientras en el Apocalipsis de San Juan hay una plena conciencia de que se está viviendo ese momento final, definitivo, con persecuciones, con apariciones de seres extraños, con fenómenos catastróficos. Aquí la advertencia está más puesta en la vigilancia y en no dejarse engañar por algunos signos. Si bien a Jesús le están pidiendo cuándo sucederá todo esto, y él da algunas imágenes, vuelvo a repetir, muy interpretables. Porque esto de hablar de que la higuera da fruto o está florecida, ¿qué querrá decir? Se ha escrito mucho respecto a eso, ¿sí? Y cuando él habla de que no pasará esta generación, bueno, caben varias preguntas. ¿A qué generación se refiere? ¿A la que sigue inmediatamente a esa higuera que vuelve a brotar? ¿O a la generación que está viviendo él? Evidentemente la generación que está viviendo él no, porque... Y hay que además hacer toda una exégesis de a qué se le llamaba en esa época una generación, para ver qué aplicabilidad cronológico-temporal tendría. ¿Ven? Lo interesante es, bueno, el rescate que hay en los sinópticos de esta perspectiva profético-apocalíptica. Bueno, profe, perdón. ¿sí? También cuando le dice que solamente a esta generación le dará un signo, solo que es el de Jonás. También ahí hay un... Claro. Está hablando de su generación, está hablando del momento.
Sí, En medio, ahí sí se refiere a esta generación, muy bien. A esta. para entender, es difícil entenderlo, ¿no? Sí, ahí él se queja de que le pidan un signo. Bien. Sí, sí, porque a él le están pidiendo signos casualmente. Sí, ahí parecería haber en ese pasaje, Roberto, una precisión de que es esa generación que ellos están viviendo en ese momento. Lo que desconcierta un poco en este pasaje que leímos es que antes de hablar de que no pasará una generación, él plantea lo de la higuera que vuelve a brotar. Hay una línea interpretativa actual que dice que el brote, ese nuevo brote de la higuera es el Estado de Israel, que hace no muchas décadas volvió a tomar posesión de Palestina. Entonces algunos ya están calculando, después de eso que no me recuerdo ahora si es en el 67 o en el 48, no sé por qué se me vienen esas dos cifras, creo que es en el 67, 68, se calcula, sí, una generación que puede llegar a ser entre 70 y 80 años después de eso. Pero también el Señor en este pasaje advierte que no sabremos ni el día ni la hora y que ni siquiera el Hijo del Hombre la sabe. Otro pasaje oscuro. ¿Qué quiere decir? Que ni el Hijo del Hombre ni los ángeles lo saben. ¿No es perfecta la humanidad de Cristo? ¿A qué se referirá? Él no lo sabe en cuanto hombre, pero en cuanto Dios lo tiene que saber, si es verdadero Dios. ¿Ven? Bueno. No vamos a resolver ninguna de estas. Estamos planteando la problematicidad de los textos, ¿no? Típicos de este género apocalíptico. Bueno, ¿alguien nos podría leer Lucas 21, del 25 al 28? Lo tengo. Leo. ¿Vos? ¿Argos o yo? Dale, Robert, dale. Lucas 21, Biblia de Jerusalén. Alzando la mirada vio a unos ricos que echaban sus donativos en el arca del tesoro. Perdón, Y vio Roberto. también... Perdón. Vamos a tomar desde el versículo 25, En el capítulo 21. Solamente Capítulo 21. del Perdón, 25 acabo al de leer. 28. 25 al 28. Está muy Perdón. bien. De los versículos 25 al 28. Son 3 versículos solamente. Sí, sí. Perdón por la interrupción, Catástrofes cósmicas y manifestación gloriosa de Eso, sí. Perdón. No, ningún problema. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, naciones angustiadas, trastornadas por el estruendo del mar y de las olas. Los hombres se quedarán sin aliento, presa del terror y la ansiedad, al ver las cosas que se abatirán sobre el mundo, porque las fuerzas de los cielos se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿No? Este pasaje es mucho más esperanzador. El género apocalíptico, decíamos el otro día, tenía de las dos cosas. Tenía siempre el anuncio de catástrofes, pero a su vez engarzado con un mensaje de consuelo ante una gran tribulación. Podríamos contrastar brevemente el hecho de que el pasaje anterior de Mateo está incitando más bien a la huida. Hoy temprano con Ricardo, que está por ahí, estábamos compartiendo la interpretación de un sacerdote argentino respecto a los últimos tiempos. Entonces, bueno, este sacerdote decía, ¿por qué voy a estar preparándome yo para un refugio o juntando latitas de conserva por si viene el fin del mundo? Yo quiero salir al encuentro del fin del mundo. Bueno, sí, está bien, está muy bien. Ahora, Jesús en Mateo nos dice, huyan a los montes, guaréscanse
porque muchos van a decir, piedras caigan sobre nosotros. Esto también lo dice Jesús, ¿no? Ahora, en cambio, este pasaje de Lucas es más esperanzador. No dice, escóndanse, sino levanten la mirada porque está cerca su liberación. Levanten la frente. Dan ganas de salir al encuentro. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Ustedes, como mínimo, bueno, hoy no somos muchos, creo que la mayoría están formados teológicamente. Sabemos que no hay error en la Biblia, ¿no? Mucho menos doctrinal. Son, cuando hay aparentes contradicciones, ¿qué hago? ¿Huyo o levanto la frente? Sería la pregunta. Bien, las dos cosas, exacto. ¿Son complementarias? Se pueden hacer las dos cosas, ¿sí? Puede uno estar conmovido y asustado, pero y eso que lo conduzca a una confianza plena. Cuando los salmos hablan de este día de Yahvé, dicen que habrá salvación en el monte Sión. Seguramente no se están refiriendo a la literalidad. No hay que tomarse un avión a Jerusalén para ir al monte, no. ¿Qué será el monte Sión? El monte Sión es el refugio de Yahvé, es refugiarse en el corazón de Jesús, diríamos hoy, ¿sí? En el Inmaculado Corazón de María, en el Sagrado Corazón de Jesús. Ahí habrá refugio para pasar esas tribulaciones. Recién decía el Señor a través de Mateo, que serán tan intensas que ni siquiera dice si Dios no se apiadara y acortara ese tiempo, no se salvarían ni los elegidos. Otra palabra compleja. ¿Qué querrá decir elegidos? Porque la salvación es para todos, y Jesucristo murió por todos, no por algunos. Bien. Elegidos, ahí medio entre paréntesis, es no solamente los que han recibido el anuncio, sino que lo han aceptado y han devuelto con la respuesta de la fe. Esos son los elegidos, ¿sí? Bueno, muy bien. Vuelven a aparecer en el Apocalipsis, ¿no? Los elegidos hasta tienen un número, ¿no? Bien. Bueno. Y después aparecen los que soportan la tribulación, ¿no? Exacto. Los que tiñeron sus túnicas blancas con la sangre del Cordero, dice la imagen. Porque el ángel le pregunta a Juan, ¿sabes quiénes son estos? Bueno. Muy bien. Bueno, hasta acá serían los preliminares, ¿sí? Porque va siendo hora que nos metamos ya en el Apocalipsis, ahora con un pasaje. Creo yo que hoy vamos a tratar de ver distintas interpretaciones de algunas visiones. Nosotros no vamos a empezar a hacer una exégesis o comparada de Apocalipsis 1.1 y siguientes, porque ahí sí que no terminaríamos más. A mí me pareció, por el momento, tomar algunos pasajes relevantes, por supuesto que empezando por el más próximo al principio. Entonces, bueno, yo tengo, a ver, déjenme ver una cosita. Bueno, nosotros vamos a hacer ahora una exégesis comparada. Nosotros no vamos a hacer exégesis, perdón. Vamos a leer exégetas de lo que es tal vez la primera visión que Juan, el apóstol Juan, tiene en Apocalipsis 1, del 9 al 20. Apocalipsis 1, del 9 al 20. Es la visión que funciona como preámbulo de las cartas a las 7 iglesias. Si Dios quiere, las cartas a las 7 iglesias tendremos que abordarla la semana que viene o el otro encuentro. Hoy nos vamos a ocupar de ver algunas opiniones de esta primera visión que este profeta agiógrafo tiene. Una aclaración. Todo lo que se lee respecto a interpretaciones de los textos del Apocalipsis, no hay magisterio definitivo
al cual uno tenga que adherir obligatoriamente porque la Iglesia mande adherir a una interpretación puntual de un pasaje del Apocalipsis. Cosa que sí sucede con otros pasajes de la Escritura, ¿sí? Pero no es el caso del Apocalipsis. Es decir, no tenemos un magisterio eclesiástico severo ni preciso que diga, esta interpretación vale, esta no vale. Esta conviene creerla, esta no la crean. No. A lo sumo da probabilidades, ¿sí? Es decir, cuando un autor hace exégesis de un pasaje, si el autor, si el exégeta es católico, bueno, tiene que ajustarse al magisterio de la Iglesia. Ahora, como el magisterio de la Iglesia no tiene nada definido, lo único que el magisterio va a hacer, cuando un exégeta presente un libro y diga, bueno, acabo de interpretar el Apocalipsis, lo ofrece a una autoridad eclesiástica, a un censor, a un obispo, y lo que hacen es leerlo, estudiarlo, y cuidar que no sea contrario a la fe de la Iglesia. La interpretación que el exégeta haya hecho del pasaje que fuere del Apocalipsis. A lo sumo regula eso. Pasa, por ejemplo, voy a ir a un caso de casi el final del libro, del capítulo 20, el famoso tema del milenarismo que estaría insinuado en Apocalipsis 20. ¿Qué dice la Iglesia del milenarismo? Bueno, hubo tanta bulla con el milenarismo desde el principio ya, desde los padres de la Iglesia, que entre los padres a veces se peleaban, expulsaban a alguno o no lo expulsaban, pero realmente lo limitaban muchísimo. Incluso se trató de esquivar. Algunos autores directamente no querían citar ni siquiera nada del Apocalipsis por miedo a ser tomados como milenaristas. Entonces, ¿qué pasó? La Iglesia recién, por lo menos hasta donde yo estudié, recién en el siglo XX, si no recuerdo mal, en 1944, tiene una definición que dice que respecto al milenarismo, no conviene que sea enseñado. Pero nada más. No conviene que sea enseñado. No dice, sea anatema el que enseñe el milenarismo o el que crea que realmente existirá un reino de 1000 años en la tierra antes del fin de antes del fin del mundo. En las exégesis de los últimos tiempos ha aparecido una cosa que, bueno, es llamativa, ¿no?, respecto al fin del mundo y al fin de los tiempos. Hay una exégesis que plantea que no sería, probablemente no sea lo mismo, que habría como dos finales. Es decir, un fin de los tiempos que sería un ciclo terminado de este tiempo que estamos viviendo desde la resurrección hasta hoy. A esto se lo llama así en el Nuevo Testamento los últimos tiempos, que son estos, dice San Juan. Ya en el siglo I habla de los últimos tiempos, ¿sí? Parecería, por lo que se podría interpretar de Apocalipsis 20, que habría un término de el reinado del pecado, del mal, del príncipe de este mundo, que sería encarcelado, así dice Apocalipsis 20, durante 1000 años, y que habría 1000 años de prosperidad de Cristo y los suyos en el mundo. Después de esos 1000 años, Satanás volvería a ser soltado por poco tiempo para ser definitivamente condenado y llamado con todos nosotros al juicio final y universal. Y ahí sí sería el fin del mundo. Ese desdoblamiento al final aparece en corrientes exegéticas bastante actuales. No sé si por ahí llegaremos a ver algo así. Pero hoy está muy, muy en boga esto. Bueno, muy bien. Vamos a ir, como prometí, al principio de todo, ¿sí?
Bueno. ¿Alguien tiene Biblia de Jerusalén? ¿De los presentes? Muy bien. Alguien leyó Straubinger recién, ¿no? Ricardo. Bueno. Primero vamos a leer el pasaje. ¿Sí? Después vamos a leer una cita de la Biblia de Jerusalén en el versículo 13. Y luego otra cita de Straubinger en el versículo 12. Nosotros vamos a leer del 9 al 20, es decir, Apocalipsis 1 del 9 al 20, que es la visión preambular, anticipatoria, a las cartas a las 7 iglesias. Bueno, de los que no hayan leído, ¿quién tiene ganas de leer Apocalipsis 1 del 9 al 20? Leo. Bueno, profesora, muy bien. Qué biblioteca se echó, profesora, ahí atrás, ¿eh? Qué envidia. Ah, sí. Está bueno el fondo. Lo que sí que ha cambiado de biblioteca, porque el otro día estaba en otro ambiente de su casa, aparentemente, ¿no? Sí, es bastante diferente. Un ambiente de otro. Varias bibliotecas. Siempre con libros. Bueno. Sí, tal cual. Muy bien. Bueno, ahí Bueno. vamos. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero de la tribulación, del reino y de la paciencia en Jesús. Yo me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Caí en éxtasis el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: lo que veas, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Me volví a ver qué voz era la que me hablaba, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros, como un hijo de hombre, vestido de una túnica talar, ceñido al talle con un ceñidor de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como lana blanca, como la nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies parecían de metal precioso acrisolado en el horno. Su voz como de grandes aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues lo que has visto, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. La explicación del misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro es esta. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Bueno, el Espíritu Santo tuvo una gentileza más para con el pobre lector, y en este versículo 20 tiene la amabilidad de explicar, de hacer un exégesis de qué es el misterio de las 7 estrellas en la mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles y las 7 iglesias, y de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Por supuesto que también, no contento con esto el ser humano, ha después hecho polemiquísimas exégesis de quiénes son los ángeles de las iglesias. No contento con que el Espíritu Santo se haya revelado, bueno, hay muchas corrientes que dicen que son ángeles, que cada iglesia tiene un ángel, y hay otros que han dicho, por ejemplo, que en realidad los ángeles de cada iglesia son los obispos de cada iglesia. Bueno, ¿ven? Ninguna de las dos contradice la fe. ¿Podría ser que en cada iglesia de la cristiandad hubiera un ángel custodio, protector de esa iglesia? Y probabilísimamente, no probablemente. Claro que sí. Sí, por la doctrina que tenemos de los ángeles custodios, es lógico que cada iglesia tuviera una.
Roberto. Sí, estoy muy hablador hoy. Lo que me viene a la cabeza es que es el Señor el que le habla. Sí, a Juan. Claro, no le dice Juan soy yo, le dice no temas, o sea, le habla de otra manera, no le habla con la confianza. Exacto. Vos que estás cursando Biblia 4, el otro día estamos hablando del uso del ego y mí en San Juan, del yo soy en San Juan, ¿no? Fíjate vos que en el versículo, Dios mío, para la próxima voy a tener una lupa, ¿eh? El versículo 17 dice, no temas, soy yo. El primero y el último. El primero y el último, pero ustedes los que tienen experiencia en estudiar el Nuevo Testamento, yo soy no es cualquier cosa. No. Todos nosotros podemos decir yo soy, pero cuando el Espíritu Santo habla y dice yo soy, o está haciéndole decir a algún emisario, porque acá también hay un ángel que se está encontrando con Juan, ¿eh? ¿Sí? Está un poco confundida la imagen si es Jesucristo o es un ángel. ¿Mm? Bueno, pero digamos, el yo soy tiene muchísimo peso. Yo soy es la traducción de Yahvé, ¿no? De Éxodo 3:20, si mal no recuerdo. ¿Mm? Es decir, yo soy es Dios, solamente Dios es yo soy el que soy. Y máxime cuando dice el primero y el último. ¿Mm? Bueno, está muy bien, Roberto, que estés hablador, porque a mí no me van a ganar en hablador y yo no quiero hablar todo el tiempo, ¿eh? No. No. Bueno, muy bien, Valeria, muchas gracias. Sí. Puede ser que Dios no se puede manifestar a un ser vivo en todo su esplendor, moriría. En el caso de Moisés se hace a través de una zarza ardiente. Acá también sucede lo mismo, o sea, no, todo su esplendor ya San Juan. Bueno, ahora si llegamos a llegar, vamos a leer, si no lo adelanto yo en base a tu pregunta. Cuando leamos la exégesis que hacen los jesuitas de esto de que caí a versículo 17, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, no muerto, sino como muerto. Es por eso que vos estás diciendo. En todo el Antiguo Testamento, ver a Dios equivale a morir. No se lo puede ver a Yahvé y seguir vivo. No. Por eso dice, cuando lo vi, caí como muerto. Ahora, eso tiene un cambio rotundo cuando Dios elige revelarse en su imagen. Acá lo tengo. A partir de Jesucristo, Dios se hace representable porque Dios elige mostrarse y dejarse ver, cubierto con el velo de la humanidad santísima del Señor Jesús. Pero ahora hay una imagen de Dios. Ahora sí es lícito hacerse imagen del Dios vivo y verdadero. Esta es una de las cosas que el Concilio II de Nicea defiende contra la herejía iconoclasta. Cuando uno ha estudiado un poquitito de historia de la Iglesia, hubo una herejía que planteaba que las imágenes de Dios eran blasfemas, porque no se podía hacer bajo el cielo ni en la tierra imagen alguna del Dios invisible. Pero ¿qué dice el magisterio de la Iglesia respecto a este problema? En Cristo, Imago Dei, Dios ha elegido mostrarse. La humanidad santísima de nuestro Señor tiene una persona divina, con una imagen humana, con un cuerpo, verdadero cuerpo humano. Pero la persona es divina. Por lo tanto, ahora hay una persona divina que se deja ver y tocar. Lo que hemos visto y oído, lo que hemos palpado, esto es lo que tenemos para revelarles, dice este mismo agiógrafo
Juan el apóstol en la primera carta. Por eso que ahora es lícito hacerse imágenes de Dios. Sí, eso hay que recordarlo. Está muy bien lo que dijiste, Ricardo. Ahora, en la nueva alianza hay una cosa nueva y radicalmente distinta. ¿Sí? Sí. Recordemos, me entran a venir cosas, ¿no? Mira, Roberto, vos que te quejás de que hablas mucho. Cuando a Tomás le dice, vení, Tomás, tocá. Meté el dedo, vení. ¿Qué dice Tomás? Dios mío, lo primero que dice. Dios mío, le está tocando a Dios. O sea, si lo puede tocar, lo puede ver. Sí. Yo creo que en cierta medida seguimos como Tomás a veces. Yo todos los días. Si no nos sostiene la fe, la razón ataca mucho. Mal conducida, sí. Claro. La razón tiene que ser iluminada por la fe para elevarse a los misterios. Claro. Hay un libro muy interesante en una entrevista que le hacen a Ratzinger cuando era cardenal, y Ratzinger demuestra la fe a través de la razón. Está muy, muy piola. Sí, las razones de nuestra fe. La razón. Hay un texto del lujo del magisterio de la Iglesia que está en el Vaticano I, en el Concilio Vaticano I. No me acuerdo del escrito. Ratio Fides Illustrata, dice. La razón ilustrada, iluminada por la fe, puede alcanzar una intelección de los misterios. La Dei Filius, creo que es. La Dei Filius. Esta es una de las maravillas que tiene Internet. No sé si tiene muchas, pero algunas sí. Que uno teclea y aparece todo el magisterio de la Iglesia ahí, al alcance de la mano, y uno lo puede leer. Sí, es una maravilla. Sí. Cuando yo empecé a estudiar allá en el instituto, digo esto porque, salvo Ricardo, la mayoría pasamos por el instituto. Yo quería encontrar, me acuerdo, una encíclica de Pío XII, y no había caso, me recorrí todas las librerías, no la encontraba. Así que bueno, un día alguien más hábil que yo en ese momento se metió por internet y no sé cómo fue que la encontró. Ahora en la página del Vaticano la encontramos tranquilamente. ¿Sí? La Mediator Dei, me acuerdo. Estaba estudiando liturgia yo. La Mediator Dei. Bueno, bien, sigamos con esto. Agostina, ¿podrías leer la cita de la Biblia de Jerusalén del versículo 13? Porque el versículo 13 dice: y en medio de los candeleros como a un hijo de hombre. ¿Podrías leer la cita número 13 de Jerusalén? Del versículo 13. Sí, acá dice el Mesías, un momento, Sí, muy bien. 1, 8, 9, 13 acá. Sí, Sí, está bien. El Mesías aparece en sus funciones de juez escatológico, como en Daniel 7, 13, 14. etcétera. ¿Cómo? Etcétera, sí, las citas déjalas. Bueno. Ah, bien. Sus atributos están descritos por medio de símbolos: sacerdocio, representado por la larga túnica; realeza, ceñidor de oro; eternidad, cabellos blancos; ciencia divina, ojos llameantes para sondear los riñones y los corazones; estabilidad, pies de metal. Es aterradora su majestad, resplandor de las piernas, del rostro, potencia de la voz. Tiene a las 7 iglesias, las estrellas, dice el versículo 20, en su poder, mano derecha, y su boca se dispone a fulminar sus decretos de muerte, espada aguda de 2 filos, contra los cristianos infieles. Bueno, ahí tira un montón de citas. Sí, muy bien. Al comienzo de cada una de las 7 cartas, vuelve a encontrarse uno u otro de estos atributos del juez, adaptados a la situación particular de las iglesias. Bueno, acá tenemos una primera interpretación de esta densidad de símbolos y de imágenes. Podemos llegar a ver
con una exégesis comparada, es decir, viendo a distintos exégetas que interpretan el mismo pasaje, que se puede llegar a indicar con precisión o una cosa o la otra. ¿Qué es un cinturón ceñido al pecho y no en la cintura? ¿Por qué la túnica es blanca y no es de otro color? Ahí puede haber divergencias, pero vuelvo a repetir, como ninguna de ellas compromete la fe de nadie, ni ninguno de nosotros está obligado a creer que la túnica quiere decir una cosa o no quiere decir la otra, se abre el libre juego de la interpretación. Muy bien. Bueno, Ricardo, ¿tenés Straubinger ahí? Sí, sí. Bueno, porque hay una cita. ¿Tenés la versión con citas? Sí. Ok. Hay una cita del versículo 12, que creo que es la cita número 12.778. Leo el versículo mientras vos lo buscás. El pasaje es: me volví a ver que era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candeleros de oro. ¿Vos la tenés ahí a mano la cita? Acá dice 12, los 7 candelabros. La Los 7 cita, dijo. candelabros. Sí, los 7 candelabros son las 7 iglesias. A ver. Sí, esa, perfecto. ¿Nos podrás leer esa despacito, porque es densa? Toda esa cita es un poquito larga. Estamos en la Biblia de Straubinger. Los 7 candelabros son las 7 iglesias, versículo 20. Desde la antigüedad ven muchos comentaristas en el número 7 un símbolo de lo perfecto y universal, de manera que las 7 iglesias representarían una totalidad. San Crisóstomo, San Agustín, San Gregorio y San Isidoro. Muchos consideran que las 7 iglesias corresponden a otros tantos periodos de la historia de la Iglesia Universal. Confrontar 1, 19 y nota. Su más conocido representante en la patrística es San Victorino de Petau, quien en su comentario caracteriza los 7 periodos de la siguiente manera. 1. El celo y la paciencia de los primeros cristianos. 2. La constancia de los fieles en las persecuciones. 3 y 4. Periodos de relajamiento. 5. Peligro por parte de los que son cristianos solamente de nombre. 6. Humildad de la iglesia. Humildad de la iglesia en el siglo y firme fe en las escrituras. 7. Las riquezas y el afán de saberlo todo cohíbe a muchos para seguir el recto camino. Muy bien. ¿Sigo? Por favor. Este sistema, está muy chiquita la letra. Yo, si querés, sí, como quieras. Yo la tengo acá. Bueno, la Edad Media, y encontró en un escrito atribuido a Alberto Magno la siguiente exposición. Éfeso, el periodo de los apóstoles, persecución por los judíos. Esmirna, periodo de los mártires, persecución por los paganos. Pérgamo, periodo de los herejes. Tiatira, periodo de los confesores y doctores y herejías ocultas. Sardes, periodo de los santos sencillos, durante el cual se introducen las riquezas y el escándalo de malos cristianos que aparentan piedad. Filadelfia, abierta maldad de cristianos. La Odisea, periodo del anticristo. En la Edad Moderna han difundido este modo de interpretación el santo sacerdote Bartolomé Holzhauser, Manuel Vicente y otros. Bueno, Castellani, por ejemplo. Gracias, Ricardo.
me permití esta larga cita del versículo 12 por parte de Monseñor Straubinger, porque ahí ya tenemos un antecedente histórico de lo que el otro día charlábamos casi al final del encuentro de la semana pasada, donde uno de los participantes que hoy no está, Nicolás Rotsevic, hablaba de esta serie que empezó a publicar Caravel, cuyo primer episodio hace una interpretación histórico-escatológica de las cartas a las 7 iglesias referidas a los 7 periodos que la iglesia ha vivido hasta hoy. Esto no es la primera vez que se les ocurre a los exégetas cuando piensan en los 7 candelabros de oro y las 7 iglesias. Ya tenemos, como decía recién Monseñor Straubinger, el caso de Victorino de Petó, y que ahí tiene, ¿no? Ahí tiene la seguidilla. Y Alberto Magno, claro, cada uno lo pone tomando como que ellos estarían viviendo en la última etapa. ¿Está? Y hoy nos sigue pasando lo mismo a nosotros. Digo, porque a veces, por olvidar que una interpretación del Apocalipsis es nada más que una interpretación del Apocalipsis, nos creemos que esa interpretación que a nosotros nos llega en cualquier formato, sea de libro, sea de comentario, sea de conferencia o de una película, nos parece que, sí, acá está la verdad. Entonces ya viene el año que viene o viene la semana que viene. ¿Sí? Y bueno, los pasajes que hoy leímos de apocalípticos de los sinópticos nos decían primero que no sabemos cuándo, segundo que va a haber signos que nos van a hacer evidente la venida, cosa que por más que haya cataclismos y guerras y volcanes que están erupcionando como el de La Palma, han habido siempre, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos llama el Señor? A la perseverancia y a la vigilancia. No a estar con la calculadora y diciendo, sí. Yo vi el otro día una serie en YouTube donde explican que todas las edades ya están. O sea que ahora viene el anticristo y después viene el Señor. Eso es realmente un deseo que todos tenemos en el corazón, creo yo, ¿no? Cuando decimos venga a nosotros tu reino, estamos diciendo bastante algo parecido a este fin. Pero bueno, simplemente me permití escuchar en la voz de Ricardo esta interpretación, ¿sí? Esta llamada, ahí voy Agostina, para que veamos que no es la primera vez que pasa esto. No es la primera vez que se interpretan las 7 iglesias como 7 periodos distintos de la iglesia. Sí, Agostina. También se nos llama en Mateo, creo que leíamos recién, a no creer cualquier cosa, por más convincente que parezca, ¿no? Entonces por ahí también recordar esto, todo el mundo tiene la calculadora en la mano, era en el 2000, después en el 2012, después ahora cuando cambie, no sé, alguna circunstancia, cuando erupcionen más volcanes, y también se nos llama a decir, bueno, esperen en el Señor. Sí. También lo decía San Pablo a los tesalonicenses, ¿cierto? Exacto, en la segunda, ¿sí? Tienen que pasar unas cuantas cosas antes, sí. Claro que sí. Muy bien. Bueno, espérense que yo tengo un mapita acá, ¿eh? Perfecto. Bueno, vamos a ir ahora a un texto que voy a compartirles. Espérense un segundito. Aguárdenme un segundo. Ya estoy con ustedes, ¿eh? Estoy buscando una obra que es la exégesis de la Compañía de Jesús sobre este pasaje que estamos comentando. Acá está. Bueno, ustedes no están viendo nada aún. Ahora van a ver, si Dios lo permite. Ahí va, ahí va.
A ver cómo me las ingenio yo para ver acá. Perfecto. Se ve un mapita de la isla de Patmos y del Egeo, sí, ¿no? ¿Se ve? Sí, sí. Sí. Espérese un poquito. Ahí está. Bueno. Bueno. Ustedes están viendo una parte en celeste y otra no, ¿no? Bueno, la celeste obvienla, que no sé cómo sacarla, no importa. Okay. Bueno, tengo también el libro en vivo y en directo. ¿Sí? Es este libro. Es este libro. De Editorial Bach, La Sagrada Escritura. Texto y comentario. Por los padres de la Compañía de Jesús. Esta obra es del año 61, 1961. Bien. Este libro lo tengo en PDF, al que le interese, lo tengo completo en PDF. Este libro trabaja. Arriba, mi mouse se ve, ¿verdad? Arriba el versículo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, etcétera, etcétera. Acá pone 9, yo lo remarqué, y hace todo un comentario del versículo 9. Cuando uno da vuelta a la página o baja con el scrolling, depende de lo que tenga, viene y perseverancia por Jesús estuvo en la isla llamada Patmos. ¿Ven? Arriba de todo está el texto bíblico y abajo sigue el comentario de los padres de los jesuitas. Vamos a leer nosotros algunos fragmentos. Estoy haciendo un lío importante con mi mouse. Bueno, acá está. Bueno. Voy a tomar algunas partes solamente, ¿sí? Bueno. Respecto a el pasaje que dice: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe en la tribulación, reino y perseverancia por Jesús. El comentario refiere 3 cosas muy importantes. Dice: las 3 cosas forman como un todo y están bajo el mismo artículo. Tribulación, reino y perseverancia. Acá hay mucho griego que lo voy a pasar. Yo no lo manejo el griego, confieso. La tribulación, con la idea de presión o apertura, indica sufrimientos y dificultades de toda clase. Ahí están las citas: Marcos, Juan, Romanos, Primera de Corintios. Estos trabajos de comentarios son de un nivel erudito, digamos, es gente que nos escribe en una carilla trabajo para estudiar 1 hora y media, por decir algo, ¿sí? Nosotros vamos a pasar por, o por lo menos yo seleccioné algunos núcleos que me parecen fundamentales para darle una interpretación a lo que estamos leyendo de este pasaje, ¿no? Bien, entonces estos son 3 cosas. La tribulación, entonces, como sufrimiento y dificultad de todo tipo, compleja, integral, si se quiere. Dice, pero especialmente se aplica a pruebas exteriores y persecuciones. Y ahí hay más citas todavía. Porque claro, Juan está diciéndole a la comunidad que le escribe que yo, Juan, soy hermano de ustedes en la tribulación, pero también en el reino de Dios. Uy, qué macana que hice. Espérense un poquito. Y en el reino de Dios. Estoy tratando de correr algo que ustedes no lo ven, pero me está tapando todo el texto. Ahí está, es la imagen de ustedes. Muy bien. El reino de Dios, Basileia, coincide con la iglesia.
que entonces estaba en incipiente desarrollo ante dificultades inmensas. Reino en el Apocalipsis es el triunfo definitivo de Dios y su Cristo. En el Apocalipsis hay una rotación de la temporalidad en el modo de escribir y de narrar que juega permanentemente con el presente, el pasado y el futuro. Por ejemplo, la imagen de el que es, el que era y el que viene. Es una imagen típica del Apocalipsis, ¿sí? Entonces, por un lado, Juan es hermano en la tribulación por lo que se está pasando en el presente. También es hermano en el reino, porque se va con Juan, como cristiano, al reino de Dios, que es el triunfo definitivo de Dios y su Cristo y su ungido en la historia. El puente que une el reino de Dios con la tribulación es la perseverancia, que es el tercer elemento que nombra Juan. Vuelvo a leer el versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, reino y perseverancia por Jesús. Estuve en la isla llamada Patmos, ¿no? Dicen los jesuitas, esta actitud de aguante y perseverancia, a pesar de las dificultades y contra todas ellas, es una de las notas más típicas del verdadero cristiano. Esta perseverancia no es una pura resignación pasiva, sino una actuación constante, dentro de las posibilidades del momento. Este aguante paciente y entusiasta, duradero e inquebrantable, es la única manera de hacer triunfar el reino de Cristo en la tribulación. Pero ha de ser imitado el ejemplo de Jesús en comunión con Él y ayudados misteriosa pero eficazmente por Él en su causa. Por eso que dice en Christou, ¿no? El griego. Por Jesús se sufre tribulación, por Jesús se persevera y por Jesús se llega al reino. Si ustedes siguen leyendo, yo no lo voy a hacer, por eso se los voy a dejar esto. Acá hay después toda una cuestión de la isla de Patmos. Hoy se llama de otra manera. Explica qué tipo de preso iba a la isla de Patmos, por qué iba a la isla de Patmos. Nosotros vamos a hacer un picado más o menos para que veamos, bueno, qué inteligencia se pueden abrir desde la exégesis católica en los pasajes que estamos leyendo. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, cosa que quieran aportar? Un comentario muy breve. ¿Sí? Recordé recién cuando hablaste de la perseverancia, ¿no? Como aguante. En la exhortación Gaudete et Exsultate, el Papa Francisco pone el aguante como una característica de santidad. Sí, sí. Ese escrito es sobre la santidad, sobre el llamado a la santidad, ¿no? Sí, sí, específicamente sobre eso. Sí, esa, no sé cómo llamarla elegantemente, ese punto de apoyo, pata iba a decir, ese punto de apoyo infaltable para la vida de cualquier cristiano, que es leer la vida de los santos. Si tiene elementos en común e hilos conductores para entender la vida de cada santo, es eso, la paciencia. La paciencia. La paciencia en la tribulación. ¿Qué vida de santo no ha sido atribulada? Sí. Y una cosa que a mí se me ha ocurrido pensar en los últimos tiempos, pero por la cuestión personal nada más, atribulada además por la misma iglesia.
Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Santa Teresita, Santa Faustina, Santa Teresa de Calcuta. Las cruces más grandes se las hicieron llevar sus propias hermanas, sus propias prioras en los conventos, o algún obispo o algún que no los entendía. A veces, digo como ejemplo, ¿no? Para uno. Está bien, acá a Juan le estaba haciendo dar testimonio Diocleciano, que es un pagano. Y las bestias que aparecen en el Apocalipsis generalmente se interpreta que es el mundo, digamos, ¿no? La bestia que sale del mar, la bestia que sale de la tierra, el dragón, no son la iglesia. Aquí la iglesia es un consuelo en el Apocalipsis, es la Jerusalén celestial, es el desierto a lo sumo a donde va llevada la mujer vestida de sol, después lo veremos en el capítulo 12, ¿no? Pero en la vida de los santos, sí, la tribulación es muy misteriosa, porque generalmente es intestina, es de adentro, la cruz. Estoy releyendo el diario de Santa Faustina, Kowalska, y cómo Jesús la pone a prueba con su obediencia, porque le manda a pintar cosas, escribir cosas, fundar la devoción de la misericordia, pero primero le hace pasar por su director espiritual para que le dé el sí. Y hasta que el director espiritual no le da el sí, Jesús no le deja hacer nada. Por más que él, Jesús, se lo esté diciendo por medio de locución. Bueno, me fui un poco por las ramas, perdón. Muy bien, bueno, en la página 612, ahora vamos a ver qué dice esta buena gente de los 7 candelabros, ¿sí? ¿Alguien podría, se ve esto que compartí o no? ¿O está muy chiquitito? ¿Está muy chiquitito o se ve? ¿Se ve bien? Bueno, ¿alguien lo puede leer? Está chiquitito, pero se ve. Así no me escuchan siempre a mí. A ver, esperen que lo voy a agrandar un poquitín. Uy, qué lío que hice. Espere. Espérese. Bueno, ¿alguien podría leer esto? A mí me lo tapa la otra imagen. Lo tapa la imagen nuestra. Claro. Arriba de todo en la imagen, tenés arriba a la izquierda, tenés una rayita al principio que creo que se reduce a su mínima expresión. ¿Sí? Está silenciado, Roberto, igual. Qué maravilla la tecnología. Sí. ¿Pudiste achicarlo? Sí. Bueno. Leo todo lo que está en naranja, me sale acá en amarillo. Sí, perfecto, gracias. Entonces, bueno, perdón, es la interpretación de los 7 candelabros, ¿sí? Vamos. Bien. En el templo de Jerusalén ardía constantemente ante Yahvé el candelabro de 7 brazos, cuya minuciosa descripción se da en el Éxodo, y se supone en la profecía de Zacarías. Constaba de un tronco central y 6 ramas, todo ello de oro con adorno de orfebrería. Era la menorá. Menorá. En griego déjalo. Sí. En los extremos de las 7 ramas se ponían 7 lámparas de aceite o nerot. Eran corrientes en el primer siglo de nuestra era los candileros o portalámparas, mal llamados candeleros, de bronce o hierro, que sostenían el candil, y a veces varios, que a su vez podían ser mono o policandelón. Los 7 candeleros que ve Juan podían ser las partes del candelabro sagrado, pero es más conforme a la narración que estuvieran separados y fueran independientes, como han aparecido en pinturas antiguas, porque el personaje de la visión se aparece en medio de ellos y se paseaba por entre ellos como amo y señor. Muy bien, muy bien. Es buena esa observación, ¿sí? Nos viene la imagen, ¿no? De esa menorá, con 3 y 3 y una en el medio, el candelabro, con las velas judías. Pero bueno, es buena la advertencia que parecería que estuvieran separados.
ya que este personaje, que está revelándosele a Juan, aparece caminando en medio de los 6 candelabros, de los 7 candelabros. ¿Sí? Bueno, bien. Avanzando un poquito, creo que en la misma página o en la siguiente, en la página 613, tenemos una interpretación de la túnica de Jesús, ¿no? Es Jesús, me parece. ¿Sí? Bien, ¿alguien podría leerlo esto? Los términos griegos, óbienlos, salvo que lo sepan pronunciar, los pueden leer, como quieran. Sí, eso te iba a Bueno, decir. Las partes griegas, si querés las puedo decir, dale. como quieras. Entonces léelo vos, Rick. Y lucite, dale. Estoy, a ver, se ve muy chiquito, dice, el personaje de la visión, Pará. Perdón. Ahí está mejor. sí, el personaje de la visión va con un vestido talar, poderes, Poderes. Muy bien. adjetivo, sí, probablemente con una túnica, gitón, que le llegaba a los pies, podes, en sentido vago, pues esa palabra en lenguaje semítico puede indicar los pies, propiamente dichos, las piernas, y a veces incluso se usa en sentido eufemístico. El ceñidor de oro estaba junto a las axilas, gráficamente junto a las tetillas, crostois, mastois, discúlpenme, no alcanzo bien, servía para poner a la altura deseada la túnica. En época griega y romana los vestidos solían ceñirse a la cintura, pero en matronas y personas de autoridades era corriente llevar la faja o ceñidor muy arriba junto al pecho. Bien entre otras, estatuas con ese estilo en el jardín de las Vestales del Foro Romano. Hombres de alto rango en el judaísmo iban vestidos de este modo, con túnica y su ceñidor, una Samuel 18, creo que dice. Bueno, Sí. No, obviala la cita, obviala. el sumo sacerdote llevaba el mesil, que es la prenda que más corresponde a esta descripción. Flavio Josefo da una clara explicación de esta pieza. Según él, llevaba el sumo sacerdote una túnica talar o poderes sí. de color azul de jacinto llamado en hebreo mesir o mesil, que se ciñe con una faja de 4 dedos de anchura, cuya trama es de lino, pero está incrustada de flores bordadas en color escarlata, púrpura y azul, y además en oro. Da varias vueltas y pende hasta el suelo de un lado. Cuando estorba, se pone sobre el hombro izquierdo. En el borde inferior tiene un juego de campanillas y diminutas granadas. Esta túnica no está cosida por los lados, está compuesta sin costura. Por la parte superior no está abierta de modo horizontal por los lados, sino verticalmente, desde todo el pecho hasta la mitad de las espaldas. Lleva cortes por donde sacar los brazos. No es probable que este pasaje del Apocalipsis quiera significarse por la túnica la dignidad sacerdotal. Perdón, no es probable que este pasaje del Apocalipsis quiera significarse por la túnica de dignidad sacerdotal, porque van igualmente vestidos los ángeles, Apocalipsis 16:6. Tampoco se ha de tomar en sentido muy estricto, sino en el de amplio de un digno vestido talar al estilo oriental. Hasta ahí. Hasta ahí. Bueno, Flavio Josefo es un historiador judío, que ahí fue nombrado a la pasada. Muy bien. Hay otros exegetas que sí apoyan directamente la idea de que la túnica talar es típica del sacerdocio, la dignidad sacerdotal que reviste este personaje que se le aparece a Juan, ¿no? Pero no es menor el detalle que señalan acá los jesuitas,
diciendo que en el capítulo 16 los ángeles, que no son sacerdotes, recuerden ustedes que un ángel puede tener un montón de atributos, pero nunca un servicio sacerdotal. Bueno, están revestidos de esta misma manera. Bien. Después, respecto al versículo 15, aquí está, se va a hacer una interpretación de los pies y de la voz. El versículo 15 decía, y sus pies, semejantes al ámbar, como puestos al rojo en la fundición, y su voz como estruendo de muchas aguas. Bueno, ¿alguien quiere leernos este fragmento que está aquí en amarillo, naranja, como parezca, que es la interpretación de los jesuitas, el versículo 15? Bueno. Sigue un dato difícil de precisar. Los pies del personaje de la aparición eran como ámbar. La palabra jalcolíbanos está compuesta de jalcos, cobre, bronce o latón, y de líbanos, que es el árbol del incienso. Bueno, Sí, no bobilla cartera. Y como producto de goma resinosa es nombre epiceno. Sería pues el sentido resina cobriza o cobre resinoso. Rivas dice que esta sustancia es parecida al electrometal, que es hialina. Está como petrificada y que se la aprecia más que el oro, lo cual parece indicar el ámbar. Otra corriente interpretativa, fundándose en el nombre latino aurichalcus, que es una aleación de oro y plata en varia proporción, quiere ver en la palabra un metal que nos es desconocido. Favorecen este punto de vista, además, las narraciones de Ezequiel y Daniel, quienes dicen del personaje de sus visiones que tenía los pies resplandecientes cual bronce bruñido. Sin embargo, parece más probable la primera interpretación. Se aumenta el expresivismo comparando el resplandor de esta parte del personaje apocalíptico con el metal en fundición. La intensidad de la voz del que hablaba era como estruendo de muchas aguas. Esta frase corresponde, sin duda, a la locución hebrea Magin Rabin. No se ve claro en el presente caso si se refiere a una lluvia torrencial o al estruendo del mar alborotado. Parece mucho más aceptable la última explicación. Juan el Pasmo conocería los imponentes temporales desencadenados del estero. Bueno, qué bueno está eso último. Como para ir terminando, yo me quiero ajustar a la hora y media que prometí, es sábado para todos hoy, y de paso les agradezco mucho el acompañamiento. El versículo 17 habla casualmente de lo que hoy referíamos, de la postración, de ver a Dios y morir, o caer postrado como si se estuviera muerto. El 17 decía, y cuando le vi, caí a sus pies como muerto. Ah, pero no lo puse en pantalla esto, qué grande de mi parte. Ahí va. ¿Estará esto, profesor? Sí, espérese un poquito. Acá estamos. Es frecuente entre los orientales postrarse en tierra con actitud reverencial al modo como hacen los mahometanos su oración, para acatar a un gran personaje. En esta postración de cortesía une aquí Juan el espanto ante lo sobrenatural, porque según creencia de entonces, quien viera a Dios o lo divino no podía vivir. Era sentimiento normal en parecidas circunstancias, y ahí una hermosa seguidilla de citas.
Cuando uno en teología bíblica estudia que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento hay que entenderlo como una cosa que engarza complementariamente como palabra y obra revelada de Dios, cuando uno se permite tomarse un buen tiempo con mucha tranquilidad y disfrutar de la palabra, estudiándola, y por ejemplo en este pequeño elemento de ver a Dios y morir y de postrarse, uno recorre estos pasajes, Daniel, Josué, Ezequiel, Mateo, ahí uno entiende mucho mejor esto de la complementariedad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es Dios revelándose a sí mismo por amor al hombre y a la creación. Bueno, creo que por hoy bastante bien, ¿sí? Había seleccionado más cosas que las podemos seguir la próxima. Quien, por ejemplo, fuera a ver la exégesis que hace el padre Leonardo Castellani de este pasaje, barre con todo esto. O sea, no que escriba otro tipo de interpretación, barre con la idea de interpretar cosa por cosa, ¿sí? Eso por ahí la semana que viene, agregándole algún dato más de esta línea de la Compañía de Jesús, por ahí podríamos hacer un viajecito a lo breve que escribe Castellani respecto a esto, pero que bueno, que es un hijo de su época. O sea, acá tengo hoy presente a dos profesores de literatura que lo sabrán mucho mejor que yo, el contexto histórico de quien escribe lo que sea, sea palabra de Dios o sea una interpretación, lo hace con los elementos de su tiempo. Entonces, bueno, todos estos comentaristas que uno va a ir presentando son hijos de su época. Esto que estamos leyendo recién es una exégesis de mediados del siglo XX. ¿Sí? Nosotros estamos caminando como de piedra en piedra, como quien va por un arroyito, por un solo texto, para ver algunas pinceladas interpretativas de un solo versículo, donde Juan se está presentando, ¿sí? Dice quién es, qué dignidad de cristiano tiene por la tribulación y la paciencia, y dónde está. Bueno, por supuesto que no los vamos a, creo yo, no sé, qué opinarán ustedes, no los vamos a torturar leyendo de este versículo 4 líneas exegéticas distintas, porque creo yo que me voy a quedar solo. No sé. Pero bueno, simplemente la idea de este grupo es también hacer una especie de introducción a la interpretación de un libro tan polémico y, en mi opinión, tan poco estudiado y leído, como es este. Pero bueno, después, por ejemplo, paralelo a esto que estamos viendo, ustedes lo ven en colores acá, ¿no? Partecitas, está después la exégesis de los profesores de Salamanca, que también la vamos a ver en otros pasajes. Está aquella que presenté la primera vez, la del Beato de Liébana, es un escrito del siglo VIII, en donde se trata de condensar varias corrientes patrísticas diferentes a la hora de interpretar un texto, y sin caer en algunos otros contemporáneos que de hecho los hay, como puede ser el padre Castellani. Bueno, por mi parte, muy, muy agradecido. ¿Les parece, no sé, si alguien quiere comentar algo más? Yo decía hacer una oración de cierre y nos despedimos, ¿sí? Bueno, muy bien. Te damos gracias, Dios omnipotente, por todos los beneficios que hemos recibido de tus generosas manos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno,
Muy buen fin de semana. Hoy tuvimos unas cuantas bajas programadas. Hay gente de retiro, hay gente haciendo otras cosas. Así que bueno, gracias por el acompañamiento. Haré como la semana pasada. Después la subo, si por ahí la quieren compartir con alguien está interesado en escucharlo, lo podemos hacer. Bueno, si Dios no decide otra cosa, nos vemos el sábado próximo, ¿les parece? Muy ¿Sí? bien. Bueno, Muy gracias, muy Marcelo. buen domingo mañana. Gracias. Muchísimas gracias. Buen fin de para todos. Que siga muy bien. Adiós. Chau, chau. Adiós. Adiós, adiós.